Señores, entramos al tercer tema hoy aquí en Habla el Pueblo. En unos instantes más debe estar con nosotros el señor Quispe Candia, que es un experto, él es presidente de la ONG Luz Ámbar. Es un experto que tiene que ver con el tema del transporte en nuestro país. Se ha armado una tremenda discusión, todo un tole-tole entre el alcalde de Lima y el ministro Seguro, el ministro de Economía, por este tema de el transporte, la reforma del transporte. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque aquí en el programa y seguimos conversando con nuestro panel. A ver, yo lo primero que me gustaría preguntarle a los miembros de nuestro panel es si consideran que de verdad estamos en medio de una reforma del transporte, ¿no? Lo que se ve es un caos. Hoy el doctor Vargas Aya me decía, yo para llegar acá me demoré hora y media. Es un caos, Lima, cada vez peor, Harold. Sí, yo pienso que hay intentos de querer hacer reformas, pero lo que están haciendo no son reformas, sino, como bien dice el bloque, hay una especie de pretensión de reordenamiento. Entonces, ¿qué es reordenar? ¿Cambiar las vías de acceso para llegar a tal o cual lugar? No. Las reformas que deberían ser profundas e importantes para que podamos ver que realmente Lima está caminando para poder avanzar más rápido, no se han hecho todavía. Han habido intentos. Quizá el tema del metropolitano sirvió. Quizá el intento del sistema integrado de transporte de Villarán también sirvió. Qué bueno que ahora haya coincidido Castañeda con algunas propuestas de Villarán y no se haya echado, digamos, por la borda este avance que pretendió hacer la alcaldesa anterior, que se la podrá acusar de muchas cosas, pero creo que la intención fue buena y parece que Castañeda, con la experiencia, hay que también admitirlo, que ha tenido anteriormente, podría llegar a buen puerto. Pero pienso que, más allá de pensar en reformas en el transporte o en reordenamiento, es empezar por algo que es puntual y es urgente, que sería el tema de cambiar esto que le llamamos el parque automotor. Porque no es posible que en Perú, en Lima, tengamos todavía carros que están usando gasolina del 82, del 84, del 84, que son las que más contaminan. El Perú es conocido por dos cosas. Si tenemos carros petroleros todavía. Por eso, o sea, al Perú afuera lo conocemos por dos cosas. Porque tenemos Machu Picchu y porque tenemos la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Y eso es grave, porque tenemos, creo, técnicos que podrían preocuparse en tratar de reformar esto para no seguir siendo, pues, esta ciudad de pésimo ejemplo a otras ciudades del interior del país. Doctor Héctor Vargas, ¿de qué piensa usted del tema? ¿Hay una reforma o se está tratando de reordenar algunas rutas para solucionar, para dar un paliativo al tema? Bueno, felizmente yo no me olvido de lo que digo. Siempre mantengo hasta ahora... Tiene usted una memoria prodigiosa. Yo, gracias a Dios, de tener un poquito de buena memoria, pero no me olvido por lo menos de lo que yo afirmo. Aquí en esta misma mesa he afirmado varias veces, y voy a repetir hoy día, el problema de tránsito en Lima, el desorden en Lima, no tiene remedio. Este tema lo he escuchado yo cuando tenía 30 años de edad. Pero el caos no era igual, ¿ah? ¿Sí? ¿Ah? El caos vehicular no era igual cuando usted No tenía era 30 igual, años de pero edad. para la época ya se vislumbraba cierto desorden, por lo menos hace unos 30 años. Entonces, y ha ido creciendo y creciendo. Hoy día el desorden es... ¿Dónde nace? Y en eso soy pertinaz y contumaz. Lima es la ciudad más desordenada desde su construcción. Arquitectónicamente, desde el punto de vista urbano, Lima ha sido mal construida. La única zona bien construida, que es un tablero de ajedrez, es el tablero de Pizarro, la zona céntrica de Lima, o sea, el cercado. Si se hubiese seguido eso, ¿cómo no? En Buenos Aires, ¿cómo no ocurrió lo mismo? También fue un español que fundó la ciudad de Buenos Aires, Pedro de Mendoza. ¿Y qué pasó con Buenos Aires? Hoy es una ciudad mucho más grande que Lima, pero ordenadísima, porque se han seguido disciplinadamente los trazos. Aquí no. Permítanme ir con una llamada telefónica del público que está ya en línea con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, amigo periodista, buenas noches. Adelante, señor, lo escuchamos. Mire, señor, el transporte tiene exposición al ministro de Transporte, como le dice su nombre, dice el ministro de Transporte. El señor ministro de Transporte debería sobrevolar todo Lima para ver de arriba, para ver dónde se puede hacer conexión de distritos a otros distritos, porque si quiere decir que ese sentado en la oficina no saben nada de transporte. Ahora, en cuanto a los transportes, está colapsado. Eso ya todo el mundo sabe. Y sabe que el ministro de Transporte no tiene la palabra. El señor ministro de Transporte debería, si quiere mantener este parque automotor así como estamos,
ya no debería entrar más carros a Lima. Mucho carro en Lima, puede ser mucho tráfico, todo eso. Es una. Dos, los carros antiguos del 90 para abajo ya no deben circular ya. Ok, le agradezco mucho su llamada. Hola, buenas noches. Esta llamada y regresamos a Yanina y el panel. Buenas noches. Aló. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. A ver, Cerro de San Miguel. Sí, estimado, en sí hay que analizar acá un tema que en sí está arraigado y unido a todos los demás, que es el esquema de trabajo que tienen los gobiernos y en todos los políticos y todos los funcionarios que no asumen un cargo público. En sí, el transporte en sí tiene que no ver cuántos autobuses, cuántos carros compran o como se dice, o cambian, o hay un metropolitano en sí. Es una organización que tiene que ver con el modelo económico en sí de un país. Sin irse muy lejos, tenemos un país que no será muy conocido, pero bueno, sí está lejos, pero Bielorrusia tiene una economía muy estable y un orden en todos los aspectos, incluso transporte muy bueno. Ok, le agradezco mucho su comunicación. Yani, algunos mensajes, por favor. Sí, Pepe, el público opina. Hernán Córdoba, él nos dice que Lima no tiene en muchos años una verdadera reforma del transporte en general. Cambiar torpemente las rutas de carros viejos no es reforma. Lourdes Cárdenas también tiene una opinión, nos dice que el transporte público y privado en Lima seguirá siendo un caos mientras las cosas se hagan solo por negocio y no por el bien de la ciudad. Muchas gracias, Yani. Ya está con nosotros don Luis Quispe Candia, el presidente de la ONG Luz Ámbar. Vamos a aprovechar sus conocimientos sobre este tema y yo quisiera darle la bienvenida y de frente hacerle la pregunta. ¿Estamos tratando de vivir una reforma realmente del transporte o estamos tratando de hacer una reorganización de las líneas del transporte público? Don Luis Quispe Candia, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, mi cordial saludo a nuestros televidentes y a los panelistas. Bueno, lo que tenemos al frente, evidentemente el propósito es una reforma. Voy a sintetizar muy rápidamente para que nuestros televidentes tengan idea de qué se trata. Hasta el año 90, en nuestro país las empresas de transporte urbano o el servicio de transporte urbano estaba a cargo de cooperativas, comités. Había una empresa de propiedad social y una empresa municipal en Atru, Perú. Dicho de otro modo, estas empresas eran propietarias de sus unidades vehiculares. Si bien es cierto, en una cooperativa todos o ninguno son socios, como sabemos es una cooperativa de la entidad, pero los socios formaban parte de esta entidad. Cuando entra un nuevo gobierno en el 90, en el 92 se modifica nuestra constitución, en el 93, y se implementa el libre mercado en el Perú. Así como se libera el libre mercado en todos los sectores, en la economía, también en el transporte se hace lo propio. Entonces, estos comités y estas cooperativas se constituyen en empresas de sociedad anónima. Pero la ley de sociedades, como sabemos, da las acciones a los socios y la gestión está a cargo de un directorio y un gerente general. Lo que ha omitido el Estado, sea por intermedio del municipio o el propio gobierno central, es no enseñarles a estas personas cómo es la gestión de una empresa. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de ellos, el directorio con el gerente, evidentemente han sido los más beneficiados económicamente. Y los socios, al final del ejercicio económico, aparecía su nombre en el testimonio como accionista, pero no tenían ningún beneficio económico. Esto motiva, con el correr de los meses y los primeros años, motiva a que se dividan en dos. Y todos hemos sido testigos, varias empresas cambian de color con un nombre parecido, se han dividido en 2, en 4, en 6, en 8 y se han ido multiplicando, de menos de 50 empresas a más de 350 empresas que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo? Los empresarios, o empresarios entre comillas, se han dado cuenta que tener una empresa de transporte era absolutamente fácil y barato. Entonces, constituían con 500 soles, con 1000 soles, una empresa entre 2, entre 3, en ese entonces era 3 para ser socios de una empresa social anónima cerrada, ahora solamente son 2, y lo que hacen es afiliar a los dueños de los vehículos, a propietarios individuales en su empresa. Y el gran pecado de los gobiernos municipales ha sido
admitir a estas empresas con vehículos afiliados y entregarles la ruta. Rutas de adjudicación directa, la gran mayoría, y también hubo una licitación en el 97, por ejemplo, una licitación que convocó a la municipalidad, que lamentablemente se fue por la borda, porque Callao no participó en esa licitación y ellos con una acción de amparo continuaron circulando por Lima. Dicho de otro Esto ha modo, desbordado todo el tema. dicho de otro modo, el problema está ahí. El problema medular del transporte es que las empresas que hasta hoy día todavía operan son empresas afiliadoras, no son propietarios de las unidades vehiculares, consecuentemente el gerente no tiene un poder real ni sobre los vehículos ni sobre los operadores. Esa es la razón del desorden que hay, lo que en Colombia se llamó la guerra por el centavo. Ok, y es el descontrol, ¿no es cierto? Lo que llaman las empresas cascarón. Así es, es el apodo que le han puesto. Carlos. Sí, yo creo que también el problema radica porque, si bien es cierto, lo que el señor acaba de comentar es muy real, o sea, ahí viene todo este desorden que vivimos en Lima, pero también radica porque las autoridades políticas que tenemos miran el problema desde una perspectiva un poco hasta mediocre. O sea, no podemos pretender reordenar o reformar mirando en pequeño. ¿Por qué no hacemos como en otras ciudades y pensamos en tener verdaderas revoluciones en temas de transporte? Por ejemplo, ¿por qué pensar en tener bastantes cústers o combis o taxis cuando puedes tener un metro en Lima? Cuando podemos tener rutas subterráneas o por arriba. ¿Por qué pensar en tener este tipo de empresas afiliadoras cuando puedes tener, digamos, más rutas del metropolitano? Y pensar en lo que ha estado sucediendo a lo largo de los últimos años, los corredores viales, ¿no? Estos grandes corredores que unifican la ciudad de tal forma que nos facilitan el tiempo y la calidad de vida. Porque, por ejemplo, aprovecho ese comentario para preguntarle algo, si me permite, Harold, a don Quispe Candia. ¿Ese es el futuro que al que deberíamos aspirar al tener estas grandes unidades, estos grandes metros? Evidentemente. Continuando con lo que he señalado y para completar lo que el señor manifiesta, efectivamente. Entonces, lo que se ha procurado con el inicio, y es bueno decirlo, el metropolitano no fue idea de ningún alcalde. El metropolitano fue una iniciativa de un sector, pequeño sector, de empresarios transportistas actuales, que son dueños en este momento de los buses del metropolitano, que con una idea de avanzada, ellos empezaron a desarrollar programas trayendo a Lima, a Tanás Mocos, al alcalde Peñalosa, a Víctor Raúl Martínez, gerente de C99 de Colombia. Es decir, trajeron a Lima lo que funcionaba en Colombia. ¿No fue la idea del señor Castañeda? No. Entonces, fueron un grupo de empresarios. Y en el noviembre, recuerdo muy bien, porque yo estuve muy cerca en esa gestión, a este grupo, en noviembre del 2001 invitaron al señor Andrade a visitar Bogotá. Y este grupo de empresarios visitaron Bogotá y el señor Andrade, por supuesto, vio que el Transmilenio funcionaba muy bien y regresó con todo el deseo de implementar y dio los primeros pasos, ya el crédito del BID, del Banco Mundial, etcétera, y dejó encaminado para el señor Castañeda. Y recuerdo muy bien en el debate que hubo en Manchay entre los dos, sí, claro, el señor Andrade planteaba el metropolitano, que en ese entonces se llamaba Lima Bus, y el señor Castañeda planteaba el tren de Lima a Chosica y un tren que él pensaba continuar en ese entonces de Atocongo, llevarlo hasta Ancón. Entonces, ¿qué ocurre? El metropolitano es el principio del fin del transporte tradicional. Entonces, el metropolitano es un corredor segregado, como ya conocemos, un corredor exclusivo, en el que la infraestructura pone el Estado, la municipalidad. Los empresarios propietarios de los buses son 4 consorcios, que está constituido por empresarios peruanos, el 50%, un poco menos, y los otros son empresarios exteriores, de Colombia 2, uno de Argentina y otro de España. Son los dueños de los buses del metropolitano, tanto los buses articulados como los alimentadores. Entonces, a este proyecto que ya se inauguró en el 2010 y deja el señor Castañeda, la siguiente gestión, la señora Villarán, plantea ya la reforma con la ordenanza 1599 y por eso se llaman los 5 corredores complementarios al metropolitano. Estos 5 corredores, entre ellos Arequipa, Javier Prado, la carretera central, la vía de evitamiento, etc., para que sean complementarios al sistema, al metropolitano. ¿Ha decidido continuarlo el señor Castañeda? Es bueno decirlo. Perdón, solamente para completar. Luego vienen las rutas de integración,
las rutas de aproximación y las rutas RESNA de la periferia. Las zonas no atendidas, las zonas. Entonces, el señor Castañeda, cuando se hace cargo de la alcaldía en el mes de febrero, emite una ordenanza en el que autoriza al transporte tradicional por 3 años. Esto, evidentemente, recogió opiniones contrarias, incluyendo la nuestra. Claro. Y en el mes de junio, enmienda con otra ordenanza en el que dice que va a continuar con la reforma. Eso creo que es positivo. De modo que en este momento el señor Castañeda está empeñado en continuar con la reforma y lo que tenemos que llegar en algún momento, y con esto respondo a su pregunta, es el sistema integrado de transporte. Lo que se lee en los buses azules. ¿Qué es el sistema integrado de transporte? Es un sistema cuando el pasajero entra con su tarjeta a un bus, se baja de ese bus, otro bus, toma otro bus, toma el tren y puede hacer intercambios con una misma tarjeta. Con una misma tarjeta y con un solo pasaje. Por eso se dice que es un transporte integrado. Y algo que dijo el señor, ¿por qué no lo hemos hecho en Lima? Lamentablemente en Lima se ha empezado con 350 buses. Transantiago, que fue el sistema anterior al metropolitano, en Transantiago empezaron con 5.500 buses. Sacaron el sistema, fue traumático, tuvo que renunciar un ministro, pero evidentemente ahora tienen un sistema implementado, los buses unido al metro. Medellín en este momento es una ciudad ejemplo, la ciudad ordenada de América, en el que ya es un sistema integrado de buses, trenes, hay funiculares que vienen del cerro al nivel y taxis. A eso aspiramos nosotros también. A eso aspiramos. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público está en línea y enseguida viene el doctor Vargas Saya para su pregunta y su análisis también. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola Luis de Cercado Lima. Adelante. Yo, por la gracia de Dios, tengo un plan para cambiar todo el transporte urbano. Eso lo estuve maquinando por lo menos 7, 8 años. Les pido que hable un poquito más fuerte, por favor, para entenderlo bien. Discúlpeme. He estado maquinando para cambiar todo el transporte urbano, pero en el futuro ustedes van a ver, ojalá haya tiempo, el transporte urbano total me cuesta por lo menos 200 o 300 millones arreglar todo el transporte urbano. Pero los carros que yo quiero poner, inclusive tengo que patentar. Imagínense carros con mapas digitales, con baños, imagínense carros con cámaras especiales, imagínense cámaras en cada cuadra y con reglas de tránsito, pero en un chip. Tengo un trabajo fuerte, pero cuesta dinero, porque inclusive lo que han aprobado sobre los nuevos carros que están viniendo, no se ven, las empresas no muestran los nuevos carros, pero lo que yo inclusive tengo que patentarlo, estos productos, les digo, con esto que tengo, que he preparado por hace 8 años, voy a cambiar todo el transporte urbano, no solamente el transporte de Lima, también el transporte de fuera del Perú. Muy bien. Te felicito por esa iniciativa, qué importante. Y ojalá que tengas la oportunidad de presentarla y exponerla. Y seguramente don Luis Quispecandia, que es experto en el tema, en algún momento podrá escuchar una iniciativa como la que tienes en su ONG. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Rápidamente, por favor. Ya, una pregunta para el señor Quispecandia. Adelante. Quisiera que me diga por qué en el Metropolitano no existe el medio pasaje para niños mayores de 6 a 12 años. No me estoy refiriendo al pasaje escolar que se cobra de lunes a viernes. Me refiero que los días sábados, domingos y feriados, los niños de 6 a 12 años pagan pasaje entero en el Metropolitano. Gracias por su pregunta, gracias por su pregunta. Vamos con esta llamada y enseguida la respuesta de don Luis Quispecandia. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, señor, bienvenido. Sí, exactamente. Interesante lo que plantea el invitado del día de hoy. Quería precisar unas preguntas puntuales. Obviamente, como indica, son 5 corredores complementarios, los cuales creo que se está trabajando con el segundo, ¿no? Que es Jaé Prado. Lo que yo quiero preguntarle es, la carretera central es una vía bastante importante en la ciudad, en la cual creo que en este momento no sé cuándo se va a implementar eso, porque de verdad que la gente es un caos viajar todos los días y bueno, pues el tiempo apremia básicamente para esa zona. Entonces, ¿en cuánto tiempo básicamente se va a implementar estos 5 corredores que obviamente tiene que hacerse, ¿no? Gracias por su comunicación. Antes del doctor Vargas Saya, don Luis Quispecandia, hay 2 preguntas que le ha hecho al público, ¿no? ¿Cuándo se implementarían los 5 corredores y por qué no el medio de pasaje? En relación al medio pasaje, el pasaje diferenciado está aprobado mediante ley. Es una ley que, por supuesto, que tienen que acatar todas las empresas de transporte urbano, interurbano,
y el medio pasaje está establecido sin ninguna excepción. Salvo los escolares sí tienen un horario, igual que los universitarios también tienen un horario. La ley dice que es el 50% del pasaje adulto, es el medio pasaje. En el caso del metropolitano, lo que se ha implementado en esta gestión es bajar el medio pasaje a un precio menor inclusive. Creo que ahora está 30 céntimos, si mal no recuerdo. Y el medio pasaje debería ser 1,25 sol, ¿no? Porque está 2,50 soles el pasaje en el metropolitano. No sabía que no estaba funcionando este beneficio los días sábados y domingos. Va a ser motivo para averiguar mañana mismo, el lunes. Mañana mismo lo voy a estar averiguando en ProTransporte, y ojalá que nuestro oyente me escriba o me mande un correíto a Luz Ámbar, fácil de entrar, luzambar.p, y vamos a comunicarnos y darle la respuesta concreta. En relación a la carretera central, los de la carretera central van a tener un beneficio tremendo, porque no solamente el corredor complementario iba por ahí, sino ahora está preparándose el subterráneo, la línea 2 del metro. La línea del metro, como sabemos, viene de Vitarte al Callao. Va a ser un subterráneo. Incluso en este mismo tramo estaba el proyecto COSAC 2. Era un corredor exclusivo como el metropolitano que tenemos de sur a norte, y este corredor, el COSAC 2, era de este a oeste. Pero construyéndose el metro, se ha dejado de lado este proyecto del COSAC 2 y es el metro lo que van a tener. De modo que espero que en 2 años, sé que es mucho, pero 2 años por lo menos, la carretera, todos los que habitan en la carretera central van a tener una movilidad pues, de primer nivel. Muy bien, hay algunos mensajes que nos están llegando a través de las redes que tiene Yanina. En unos instantes vamos a escucharlos. Primero el doctor Héctor Vargas Saya. Doctor, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? No, yo tengo una convicción sobre el tema. Todo lo que aquí se dijo es importante, pero son cosas adjetivas. El Perú no es una isla. Las reglas de tránsito, la cultura, la educación, las formas de vida son iguales para todos. Las reglas de tránsito, los subterráneos, los metropolitanos, todos son expresiones comunes en toda parte del mundo. El problema del Perú no es ese. Mire usted lo que acaba de un oyente. Se aleja un poco del tema de fondo y piensa en los intereses del pasaje, del medio pasaje. El problema del tránsito en el Perú no es cuestión de medio pasaje ni de un pasaje, esos son derechos aleatorios. El problema del Perú es cultura. En el Perú hay mucho primitivismo, por no decir salvajismo. Yo tropiezo todos los días porque yo soy un taxista porque no tengo vehículo. Cuando yo converso con un taxista el otro día, por ejemplo, que hace una mala maniobra y dice, oiga usted, pero usted es un profesor, ¿cómo hace usted eso? No, es que señor, esto es cuestión de habilidad. Es decir, el criollo, Pepe el Vivo. ¿Acaso usted no sabe, señor Quispe, que no todos, hay gente muy responsable? Aquí el problema no son irresponsables, se suben a la vereda, se cuadran en los jardines, se orinan en las prendas. Es decir, este es un desastre. Yo también conozco Medellín. Usted ha hecho la comparación, por ejemplo, con Colombia. Es que Colombia es Colombia. Inclusive hasta habla mejor castellano que nosotros. De manera que es otra cosa, es otra realidad. Medellín, efectivamente, es un ejemplo. Pero no solo Medellín, hay muchas ciudades en el mundo. Bueno, entonces termino señalando, esta cuestión de cultura, cuestión de educación. Aquí hay malas costumbres ancestrales que vienen de tiempo inmemorial. Aparte de que la ciudad es mal trazada. Esta ciudad no tiene los ángulos, las calles son ciegas, etc. Aparte de eso, es por todo de cultura. Hay un primitivismo institucionalizado en el Perú que impedirá cualquier propósito, sean cooperativas, sean sociedades anónimas, sean sociedades civiles, etcétera, etcétera. Ojalá algún día eso cambie, porque si no nos tiramos todo el 5.º piso y ya no tenemos nada que hacer. Eso en algún momento tendrá que cambiar. Ojalá. Antes de que venga lo del J. Yo creo que tiene mucha razón en mucho lo que ha dicho el doctor Vargas Saya, pero pienso de que siempre hay que, como este canal, no hay que ser positivo. O sea, no pensemos de que todo está perdido. Pensemos de que, en efecto, estas grandes reformas van a realizarse de la mano del tema urbanístico con el tema también cultural. Porque la municipalidad no está solamente obligada a trabajar el tema material de ver vías, de ver cómo se trabaja con estas asociaciones de buses, o de metropolitano, o de metro, o de cualquier sistema que haya, sino también de prever, de educar, de enseñarle a la población
para poder pues alcanzar un tipo de cultura urbana que nos permita ser ciudadanos de una ciudad que ya no es del tercer mundo. Permítame ir con la encuesta que ha hecho Juan José del Castillo en las calles para darle los 2 minutos que quedan al doctor Quispe Candia para que él nos explique y cierre un poco el concepto de lo que está pasando. Vamos con el J rápidamente. Millones de personas utilizan a diario el transporte público en Lima. La pregunta es, ¿qué piensan de este servicio? Totalmente caótico, congestión, descontrol. Porque hay muchos carros, demasiados carros, y todos los carros son a veces viejos, son chatarras, y ya deberían sacarlo ya fuera de acá, porque no podemos ni... Por todo lado hay tráfico, por todo lado, por lo único que es el metropolitano, que es un poco más rápido. Que está cada día peor, mucho tráfico. Será por lo que muchas personas que habitan acá ya, ¿no? Caótico, por el tráfico, por la cantidad de carros piratas que hay, entonces eso me hace conflictivo. Se me hace tedioso llegar a mis horas de trabajo, es decir, paso más tiempo viajando que trabajando. Que hay demasiado tráfico y me demoro mucho para llegar a estudiar. Tengo que salir media hora antes o 1 hora antes porque hay demasiado tráfico y eso me perjudica mis estudios. Muy bien, si bien hay una aspiración válida de llegar a ser como estas ciudades en Colombia, hay una desesperación también en la ciudadanía, don Quispe Candia. Yo quisiera hacer un epílogo, puesto de que es mi última intervención, y evidentemente coincidir con el señor Vargas Aya. Y lo que tenemos que pensar, como dice el compañero panel, es que no tenemos que ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. Nuestro país tiene que salir. Estamos pasando una severa crisis, doctor, no solamente en el tema del transporte. El transporte es una cosa igual que todas las actividades. Nuestro país está pasando una crisis severa, hay una corrupción abierta, generalizada, en todo orden, en todas las instituciones. Eso no significa que está perdido el Perú. Ojalá que sea el ciclo en el que estamos pasando de la noche y tenemos que en algún día esperar que amanezca el día. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, en relación al transporte hay que promover la cultura vial, que es una de las tareas que tiene Luzambar. Pero no tiene que solo Luzambar, tiene que hacerlo el Estado. Y para eso hay que dirigirse a los niños. Tiene que haber la enseñanza de la seguridad vial desde los primeros años, desde inicial, primaria, secundaria, como lo es en otros países. Tiene que haber... La calificación a los conductores tiene que ser mejor. Hay escuelas de conductores que lamentablemente en los últimos años, que recién tienen 4 años, han demostrado su falta de idoneidad y son un antro de corrupción porque venden los certificados. Uno cuando va a una escuela de conductores sin examen alguno le entregan un certificado. Eso tiene que cambiar. El Estado tiene que cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es todos esforzarnos, identificarnos con este problema y tratar de solucionarlo desde nuestro lugar, siendo nosotros un ejemplo. Tratemos de ser un ejemplo como conductores, como peatones. Y si me permite, por favor, para concluir, solamente para invitar el 15 de noviembre, dentro de pocos días, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas por Accidentes de Tránsito. Luzambar, como todos los años, está invitando a la misa en la catedral y un evento que habrá en la Plaza de Armas con este motivo. Muy bien, y esperamos tenerlo en otra oportunidad presentes también porque este tema es importante y vamos a seguir tocándolo. Señores, gracias por habernos acompañado, no hay tiempo para más. Regresamos mañana, permiso.